tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta última clase del programa Formarnos. Nuestro saludo a todos ustedes, saludo afectuoso también a los compañeros que están siguiendo el programa Formarnos por la modalidad virtual de Argentina, de otros países de América Latina. En primer lugar, decirles que queremos felicitarlos, haber llegado a la última clase con el tesón, con la perseverancia, con la constancia, con el entusiasmo, con la mística que han venido mostrando a lo largo de toda la cursada. Es un orgullo para nosotros y seguramente lo es para ustedes. Es gratificante saber que estamos avanzando con el proceso de formación de cuadros, de dirigentes en formación en gestión pública y social, y que ya somos parte de una comunidad que cada vez se hace más amplia. Queremos anunciarles que tenemos casi listo un producto de lo que ha sido todo este tiempo de esfuerzo con ustedes y el tiempo anterior, el del año pasado también, es nuestra caja de herramientas, territorio y militancia social, compromiso para la gestión pública y social, que contiene el conjunto de módulos con todas las grabaciones, con todos los textos que se han utilizado y con una serie de recomendaciones para su aplicación. A partir de eso vamos a poner en marcha un programa específico de formarnos, que es el de formación de formadores. Vamos a capacitar, y ustedes son candidatos a participar en esta capacitación, en metodologías de enseñanza y aprendizaje, en formación a través de redes virtuales, para que puedan ustedes y otros más ser partícipes de la formación de otros cuadros de formarnos. Con esa caja de herramientas van a poder trabajar en un barrio, en una cooperativa, en una institución, con un conjunto de compañeros. Solamente va a hacer falta la misma disciplina, las mismas ganas, la misma mística, este entusiasmo militante que ustedes han puesto, más el conocimiento en el que van a ser formados y el conocimiento que adquirieron a lo largo de este curso para poder formar a otros compañeros. De eso se trata, que podamos multiplicar la formación. Ustedes saben que un proyecto transformador a nivel local, lo hemos dicho antes, que se relacione con el proyecto nacional, es un proyecto que tiene que multiplicar sus cuadros, que tiene que fortalecer su capacidad de organización, que tiene que fortalecer su capacidad de aprovechamiento de la experiencia que nos va dando la práctica en el terreno. El próximo jueves, o viernes o sábado, ustedes ya lo saben porque se ha corrido la bola, vamos a hacer el cierre de este programa y vamos a entregar los certificados. Hemos invitado y tenemos el compromiso de su participación del señor jefe de gabinete de la Nación, el compañero Aníbal Fernández, quien se va a hacer presente con nosotros, y con su presencia y obviamente la de la señora rectora de la universidad y otros profesores que participan de nuestro programa, los profesores que puedan estar ese día, vamos a hacer la entrega de los diplomas. Aníbal nos ha dicho que le demos libertad de opción. Ustedes saben que su tiempo es escaso, que está muy ocupado, pero las alternativas serían que venga el mismo jueves y que a las 6 de la tarde, como hacemos habitualmente, nos reunamos. Ahí vamos a tener su conferencia y vamos a entregar los diplomas después, y posteriormente nos vamos a trasladar más cerca de la parrillada que tenemos acá en la universidad, y vamos a poder convivir, vamos a poder compartir, digamos, el último festejo con choripanes y bebidas antes de separarnos, transitoriamente, porque seguramente no va a ser para siempre. Ustedes saben que permanentemente estamos teniendo visitas acá en nuestra universidad de alumnos del año pasado del programa Formarnos. Si no se hace el jueves, será el viernes con el mismo esquema, y si no, lo vamos a trasladar al sábado al mediodía.
Todo depende de las posibilidades de tiempo, cuál es el tiempo que se ajuste más a las posibilidades de nuestro jefe de gabinete. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con el amigo y colega Sergio De Piero. Sergio es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo, flamante doctor, porque acaba de contarme que ha sido aprobada su tesis de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesor de la UBA, de la Universidad de La Matanza y de la Universidad Jaureche también. Ha sido consultor de la Secretaría de Gestión Pública entre el año 2002 y 2014. Ha producido contenidos de historia y política argentina para el canal Encuentro. Algunos de ustedes deben haberlo visto en el canal Encuentro. Creo que ahora es capaz que se nos va antes porque tiene que ir al canal Encuentro. O a 678, no sé si por allí lo han visto. Sus publicaciones se centran en historia argentina reciente y en organizaciones de la sociedad civil. En 2005 publicó en Paidós el libro Organizaciones de la Sociedad Civil. Simplemente un breve nexo entre lo que hemos estado viendo hasta ahora y lo que van a ver en el día de hoy. Hablamos siempre de la necesidad de fortalecer el proyecto local a partir de la constitución y el desarrollo de un sujeto político local, conjunto de personas, de militantes, de ciudadanos que trabajan con un mismo signo político o con otros signos políticos desde una perspectiva frentista o que son independientes, pero que quieren desarrollar una mejor calidad de vida a nivel local. Esto significa, lo hemos dicho muchas veces, tocar algunos intereses, tocar intereses de privilegio o tocar intereses del statu quo. Y cuando se quiere tocar intereses, obviamente aparecen las oposiciones, las resistencias. Entonces, es importante saber, y para eso hoy vamos a hablar de análisis político, dónde se encuentran los aliados y dónde se encuentran los adversarios. Es importante saber también, cuando vamos a trabajar en un proyecto donde se tocan intereses, pero también se benefician intereses de muchos y de la mayoría, cómo se articulan distintos puntos de vista, distintos valores, distintos intereses. En un proyecto no hay uniformidad totalmente. Estamos hablando de unidad en la diversidad. Estamos hablando de un encuentro donde se respetan las particularidades de cada uno, pero donde obviamente se genera un bloque que se propone cambiar la realidad para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Y también se supone que en un proyecto local no hay aislamiento, sino que estamos articulando este proyecto, esta propuesta, con una propuesta a nivel nacional, con un proyecto a nivel nacional. Si se trata de una intervención específica, llámese de salud, de educación o de economía solidaria, lo vamos a articular con la propuesta nacional de salud, educación o economía solidaria, pero a su vez lo vamos a articular en un proyecto de desarrollo local que tiene relación con el proyecto nacional y popular. Y para que se pueda hacer esta articulación, estamos también generando lo mismo a nivel de sujeto político. Generalmente un sujeto político a nivel local tiene alguna identidad política con el sujeto que sustenta el proyecto nacional a nivel de la patria, digamos. Bueno, no me voy a extender más. Este tipo de herramientas que ustedes han adquirido tanto a nivel de intervención directa en el territorio, como son las de análisis de problema, búsqueda de soluciones, estudio de alternativas, diseño de proyectos, evaluación de proyectos, gestión de organizaciones, liderazgo, hoy día encuentra una forma de interpretación que atraviesa todos estos aspectos, todos estos temas y por supuesto también los temas que vimos en la parte conceptual, cuando analizamos políticas públicas, economía, democracia, medios, integración latinoamericana, pensamiento nacional y latinoamericano.
Hoy diríamos, no es porque sí que esta clase de análisis político está al final. Tiene que ver absolutamente con todos los temas que hemos estado viendo anteriormente. Mi bienvenida, Sergio. Ya te hemos tenido el año pasado. Sergio también participa con nosotros en otras actividades de la Universidad Nacional de Lanús, concretamente en sociedad con la Universidad de Jauretche. Acabamos de recibir la aprobación por parte de la CONEAU de una especialización en evaluación de políticas públicas, de la que Sergio es parte y es profesor también. Esperemos que disfrutes como nosotros de esta clase y seguramente los compañeros la van a disfrutar mucho. Hasta luego. Buenas tardes, casi noches a todos. Bueno, muchas gracias, Nerio, por la invitación, a todos los que forman parte de Formarnos. Queda como recriminación que los choripanes son el jueves que viene y no hoy, digamos, así como dato más relevante que no puedo omitir. Pero fuera de eso, todo lo demás, un placer, como siempre. Bueno, no sabía que era la última clase, con lo cual me pone un poquito más nervioso tratar de abordar la política, uno como fue aprendiendo, como le fue enseñada por otros, y en clases, a través de los libros. La política tiene esa capacidad de articular, ¿no?, a tantos actores y a tantas realidades, cosa que otras dimensiones no tiene, porque si uno habla de lo económico, ¿el eco se pierde si yo me acerco más? A ver, no. ¿O ustedes escuchan un eco o soy yo? Ah, soy yo, listo. Me embromo yo nomás. Decía que la política tiene esa capacidad de articular distintas dimensiones, cosa que si uno habla de lo económico, si uno habla desde lo social, no tienen esa capacidad, ¿no? Es común ver que cuando uno hace un análisis económico, quedan por fuera el análisis de los actores políticos, por ejemplo. En cambio, la política trata justamente de articular el conjunto de los actores, porque la política, y concretamente los que nos dedicamos a la ciencia política, de lo que trata es de analizar el poder y el proceso de toma de decisiones a nivel general de una sociedad, digamos, ¿no? Las decisiones que tienen impacto en la vida de todos, digamos, no las decisiones cotidianas en la familia, por ejemplo, sino las decisiones públicas, ¿no?, que afectan lo público. Entonces, lo que vamos a ver un poquito hoy brevemente, tal vez lo hayan visto en otros encuentros, ¿no?, desde otras perspectivas, por supuesto que todas son enriquecedoras. Acá lo que vamos a tratar de hacer es ir articulando esas perspectivas en torno de la política y los actores en torno de lo político, ¿no? Me parece que es una de las formas de abordarnos. Bien, ya está ahí. Si yo aprieto el de la derecha, increíble. Bien. Ahora me tengo que agarrar que siempre tengo que apretar el mismo porque después me equivoco. Pero, obvio. Ese contexto en el cual nosotros vemos a los actores políticos tiene una particularidad, tiene una etiqueta concreta que es la democracia recuperada, la democracia que retornó en 1983 a la Argentina, ¿no? Luego de la sangrienta dictadura militar de 1976-1983, iniciamos un nuevo periodo histórico. Todos los periodos claramente son históricos, pero este tiene una particularidad. Llevamos ininterrumpidamente 32 van a ser años de democracia plena en Argentina como nunca tuvimos en nuestra historia, ¿sí? Nunca. Acceso permanente del voto a todos los ciudadanos mayores de edad, incluso con la ampliación optativa a los que tienen entre 16 y 18. No ha habido proscripciones, no ha habido anulación de elecciones, no ha habido fraude. Hemos logrado instaurar entre todos un momento político único, ¿sí?, de absoluta libertad y participación, y eso tiene un valor enorme, enorme para que el conjunto de la sociedad y los grupos que componen la sociedad puedan expresarse. De modo que uno dice democracia y dice, bueno, elecciones, ¿no? En principio la democracia es el régimen de elecciones libres y regulares, ¿no?, el gobierno del pueblo. Pero esa democracia tiene esas características históricas, concretas, que yo quería marcar recién. Es decir, del 83 para acá construimos un tipo de democracia que implicó
todos los aspectos que yo decía anteriormente, ¿no? Todos positivos, pero que también implicó, por ejemplo, durante mucho tiempo abandonar el planteo del rol de la economía en la sociedad, ¿no? Durante la reforma de los 90 parecía que el mercado estaba por fuera de la democracia, que la democracia era elecciones para un conjunto de decisiones, pero para la economía, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, nuestros bolsillos, el empleo, el consumo, estaba el mercado. Y el mercado no estaba sometido a la democracia. Esa discusión es la que vuelve con la crisis del 2001. ¿No? No es posible una democracia si todos los sistemas que existen en la sociedad no están involucrados en esa democracia. Entonces, por sistema decimos los sistemas culturales, propiamente sociales, económicos. ¿Sí? No quiere decir que eso sea un decreto, que por decreto un presidente, por ley, un congreso va a democratizar la economía. En definitiva es lo que queremos. Lo que queremos es eso, que así como un hombre un voto, una mujer un voto, tenemos la igualdad para decidir quién dirige los destinos del país, del municipio, de la provincia durante un tiempo, también queremos que exista democracia económica, que todos tengan un acceso equivalente a los bienes económicos. Bueno, eso no se logra por decreto ni por ley, eso se hace en un proceso histórico, donde los actores que participan tienen un rol clave, ¿no? Entonces, en esta marca de la histórica de la democracia, me parece importante señalar los problemas que tuvimos, ¿no? Primero, la democracia cambia en Argentina en el año 45, con el surgimiento del peronismo, en el sentido de que el conjunto de la población, básicamente los sectores populares, tienen acceso al régimen político, ¿no? Es decir, van a votar, a partir del año 48 van a votar las mujeres también. Es decir, hay una democratización, que decíamos antes, en el conjunto del ámbito de lo político y de lo social. Ese proceso va a estar enmarcado por la formación del partido militar. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas entre 1955 y 1983 funcionan casi como un partido que está por encima de los partidos, ¿no? Porque es la burocracia con armas. Entonces, no está sometida al voto, sino que lo anula, y por la fuerza de las armas tiene la capacidad de imponer y disolver un sistema político legítimo basado en el voto. Esa tragedia, que comienza un poco antes con el golpe del 30, se va a acrecentar con el golpe del 55 y dura hasta que termina la dictadura en 1983. A partir de ahí pasa una cuestión importantísima para nuestra democracia, que es la anulación de las Fuerzas Armadas como actor político partidario. ¿Sí? Es un paso fundamental. Y el segundo, lo que decía antes, que es el proceso que se abre en 1983, ¿sí? que hace que ante el primer levantamiento cara pintada, algunos se acordarán, otros no, porque nacieron después, por lo que ven las caras. Somos todos jóvenes, desde luego, pero bueno, algunos se acordarán de aquello. En 1987 un grupo de militares quiso condicionar al gobierno de Alfonsín. No pareciera que iba a ser un golpe de Estado, pero sí quería imponer una política. La Plaza de Mayo se llenó de banderas políticas, de todos los signos, ¿sí? Todos los partidos políticos estuvieron al lado del gobierno radical para decir que el pasado no podía volver. Eso no era algo que ocurría antes, en el proceso 55-76. Entonces eso fue un claro momento de aprendizaje fundamental. Entonces, la democracia como una forma de gobierno, la democracia como un proceso histórico, ¿sí? Que se va construyendo con características. Por eso, en todos los países de la región hay democracia, pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Que hace ese proceso histórico, justamente. En el caso argentino, los partidos políticos, con su crisis, con sus transformaciones, con sus modificaciones, siguen siendo un actor clave de la democracia. Por lo pronto, organizan los que, dicen los politólogos, organizan las preferencias del electorado, ¿sí? Hace que al momento de las elecciones no tengamos 20 millones de candidatos, sino que tenemos 8, en este caso, precandidatos presidenciales. Y en octubre seguramente tendremos menos. Organizan esas preferencias, ¿sí? Con distintas
orientaciones políticas. Es cierto que hay una gran identificación izquierda-derecha en términos ideológicos, pero en Argentina me parece que hay una gran orientación, que es la orientación peronismo-no peronismo. Digamos, ¿no? A partir del 45 es muy ordenadora de las preferencias. En algún momento ese lugar no peronista lo ocupó el radicalismo, con diferentes orientaciones. Una orientación fue el balvinismo, más conservador, ¿no? Hasta la muerte justamente de su líder en el año 80, y otra orientación fue el alfonsinismo, exitosa en el año 83, con otros planteos, ¿no? Más moderados, digamos, menos conservadores de lo que había sido el balvinismo. Pero me parece que eso también ordena muchísimo el ámbito electoral. Y la segunda eficacia de los partidos políticos es que logran formar gobierno. Ganan una elección y forman un gobierno. Pero obvio, miramos los manuales de historia y no era obvio. Había partidos políticos en algunas instancias en Argentina y en otros países de la región que ganaban las elecciones pero no podían formar gobierno. No lograban hacerse del gobierno. Entonces, como recurso de poder, ¿no? Nerio lo mencionó directa e indirectamente recién, el poder es imprescindible para transformar la sociedad, ¿no? Hay cierto sesgo que a veces escuchamos como que construir poder es algo malo. No hay ningún sentido. Sin poder no hay transformación social, no hay conducción de la sociedad en un destino. Desde luego, se puede construir poder en distintos destinos y ahí sí tenemos una discusión. Pero el poder es imprescindible, ¿no? Partidos políticos sin poder, entonces quiere decir que el poder de decisiones va a parar a otra parte, ¿no? Me parece importante no olvidar, se recordarán, a fines de los 90 se hablaba del ruido de la política. Muchos economistas por televisión aparecían, no, la política está haciendo mucho ruido. ¿Y qué era ruido? Bueno, era porque el proceso de toma de decisiones tenía que estar más del lado del mercado y menos del lado de la política. Los partidos son también canal de demandas, ¿no? Muchas demandas que están presentes en el territorio, que están presentes a nivel nacional, encuentra en los partidos políticos un canal para que eso se represente, ¿sí? Los partidos más grandes, hoy lo que tenemos en Argentina es un partido político con presencia nacional, con variaciones, porque no todas las provincias funcionan del mismo modo, el peronismo, pero el peronismo tiene un alcance nacional, y partidos que tienen fuerte representación local, pero que no tienen una construcción nacional. Por ejemplo, el PRO gobierna, van 2 periodos, está enfrentando a ver si puede hacerlo por tercera vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ha ganado varias elecciones en el medio, pero no ha logrado pasar la frontera de la capital federal. Entonces es un partido exitoso en lo local, limitado en lo nacional. O uno puede decir el socialismo en Santa Fe, que ganó, ¿no? con los puntos justos, digamos, estos días, va por su tercer mandato en la provincia de Santa Fe, pero no logra instalarse en otras provincias o a nivel nacional. Entonces tenemos esas paradojas en cómo funciona el sistema de partidos. Es decir, es inestable, esto es la última frase, es inestable, pero no hay rupturas, no hay quiebres graves, ¿sí? Que afecten la gobernabilidad, que afecten el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Cuál fue el último gobernador que renunció? Un dato que se nos escapa, parece un tema menor, es un tema muy, muy interesante. En los últimos 10 años se ha logrado una gran estabilidad en los regímenes provinciales también. El último gobernador que renunció, no renunció, fue en 2004 el gobernador de Santiago del Estero cuando fue intervenida por el gobierno federal. O sea, 11 años. ¿Sí? En el resto de las provincias los gobernadores han logrado terminar su mandato. Yo pienso en Corrientes, pienso en San Juan, pienso en Tucumán, provincias donde hubo muchísimas renuncias de gobernadores. Y que el que llegaba no lograba asentarse. Entonces uno puede decir, bueno, una situación económica un poco mejor, pero al mismo tiempo esto quiere decir que los partidos también construyen políticamente cierta estabilidad, ¿no? para gobernar. Bien. Ahora bien, los partidos no son los únicos actores, ¿no? relevantes en una democracia, porque hay algunos intereses específicos que no logran canalizarse a través de los partidos. Y claramente, que se nos viene a la mente enseguida, es el interés de los trabajadores, que se canaliza a través de los sindicatos.
Argentina tiene una de las tradiciones más importantes sindicales de América Latina, ¿sí? Es donde el sindicalismo ha logrado la mayor cantidad de conquistas y ha sido un actor muy relevante en la construcción de la defensa de los derechos de los trabajadores y también ha sido un actor político. Es decir, se ha involucrado en los procesos electorales, en el proceso de toma de decisiones. Muy largo, digamos, centrarnos en ese análisis, pero recordar que es un actor político importante. Y en esta construcción histórica, estos 30 años, ¿qué tenemos? Tenemos una década del 80 con una gran estabilidad en la conducción de la CGT, ¿no? Su secretario general, Saúl Ubaldini, lo fue durante toda la década del 80, un dirigente confrontativo con la dictadura, y que por eso mismo legitima su mandato. Y en los 90 tenemos una fractura a partir de los procesos de privatizaciones que encara el gobierno de Carlos Menem, hace que la central obrera se fracture en 3 partes y que haya mucho descenso en la capacidad de negociación y de confrontación de los sindicatos a partir de un dato clave, que es el desempleo. Más allá de la conducta individual de cada uno de los dirigentes políticos, que por eso también tiene una incidencia política, desde luego, el hecho es que alta desocupación significa inevitablemente bajo poder de los sindicatos, ¿no? Porque detrás de cada trabajador está una fila interminable de personas dispuestos a ocupar ese lugar de trabajo, incluso por un salario menor. Entonces, ante esa perspectiva, era muy difícil, ¿no?, activar sindicalmente. Y además, ustedes recordarán, las luchas que hay los primeros años antes de las privatizaciones en las empresas estatales en contra de esa política, fracasan, ¿no? Los trenes son privatizados igual, a pesar de una gran huelga ferroviaria, por ejemplo, y eso quiebra rápidamente al movimiento obrero, ¿no? Esa fractura fue cosida en parte en el siglo XXI, la década pasada y en esta década, pero permanece en realidad una cierta fragmentación en el ámbito sindical, ¿no? Además porque ha cambiado el componente del sindicalismo. No quiero ser muy largo en esto, pero la verdad que hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar del sindicalismo, de qué sucedió. Primero porque el sindicalismo sufrió un golpe terrible con la dictadura, terrible, ¿no?, de persecución, pero además porque la dictadura desarmó la matriz industrialista. No era completa, Argentina no era un país industrializado de los desarrollados, pero tenía una industrialización importante. Al disolver esa matriz, la capacidad, el lugar que ocupaba el empleo industrial dentro del total del empleo disminuye notablemente. Hoy es menos de la quinta parte de los que trabajan en el sector industrial. Y la industria siempre fue el lugar clave de construcción de sindicalismo durante todo el siglo XX. Entonces hay un reacomodamiento del mundo del trabajo que impacta decididamente en las formas de organizar el sindicalismo, ¿no?, para tenerlo como un dato importante. El dato importante de la presente década, finalmente, que me olvidaba, es la restitución de los convenios colectivos, las paritarias, ¿no? La paritaria que estuvo suspendida durante toda la década del 90 y que funcionó intermitentemente en la década del 80, el Estado la restituye hacia 2005 y se convierte en una herramienta clave para que los sindicatos sean un actor relevante, porque hay un espacio concreto donde discutir salarios y condiciones de trabajo. No es lo mismo tener esa institución que no tenerla. Decididamente no es lo mismo. El sindicato no se puede manejar igual si tiene o no paritarias, como elemento importante. Los otros intereses, digamos, los intereses de los trabajadores, que son la mayoría en términos económicos, de población económica, teniendo en cuenta un dato que sigue siendo importante y preocupante en la Argentina, que es la alta tasa de trabajadores no registrados. Sigue siendo un problema de difícil solución, ¿sí? Pensé que Argentina ha tenido épocas de crecimiento sostenido de su PBI, ahora crece a un ritmo más lento en los últimos 3 años, pero aún así es difícil de bajar ese tercio, 30-33% de los que trabajan sin papeles, ¿no? O sea, no tienen obra social, no aportan al sistema jubilatorio, no tienen aportes para una jubilación, ¿sí? Eso es un problema importante porque aparte todo ese sector
está fuera de los convenios colectivos. Cuando decimos que se cerraron todos los convenios colectivos, tenemos que saber que se cerraron los convenios para el 77% de los trabajadores. El resto no tiene convenio, ¿no? Esto es muy importante. 67. El otro grupo económico son los empresarios, ¿sí? Que a veces se habla más de la organización gremial de los sindicatos, de los trabajadores, y menos de los empresarios, y pareciera que son un grupo político económico importante, ¿no? Todos creemos que es así. El primer dato es que es difícil hablar hoy de un empresariado local, de un empresariado nacional, ¿no? En Argentina las empresas han sido, no solo ha habido privatizaciones de las empresas públicas en los 90, sino que hubo venta de empresas nacionales a capital extranjero. Con lo cual, la composición de un empresariado nacional hoy es difícil de definir, porque muchas empresas han vendido parte de sus activos a empresas extranjeras o la han vendido en su totalidad, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa particular. Por otro lado, la mesa de enlace mostró, durante el conflicto de la 125, una forma novedosa de acuerdo. Esas 4 entidades rurales nunca habían trabajado articuladamente. Que lo hayan hecho en ese contexto es un dato que nos tiene que llamar la atención y tomar en cuenta el modo en que gremialmente accionan las patronales, ¿sí? O sea, que hubo una capacidad de acuerdo ahí en torno de lo que ellos entendían que era un enemigo común, en este caso la política del Estado. Lo que sí hay, con apoyos intermitentes al gobierno nacional, es un empresariado volcado al mercado interno, es decir, los empresarios que producen para vender adentro, para vender a nosotros. Los que producen alimentos, los que producen ropa, los que producen automóviles, ¿sí? Los que están destinados a que necesitan un mercado interno fuerte para poder sostenerse, ¿no? Si no, yo hablaba la otra vez con alguien que tenía una casa de ropa de una más o menos primera marca en un barrio por donde yo me crié, acá en el Gran Buenos Aires, en Avellaneda. Y le digo, y bueno, y decía, estaba en contra, ¿no? Pero digo, pero ¿vos te das cuenta que vos podés tener esa casa de ropa en el barrio donde yo me crié? Porque la gente tiene trabajo, porque si no, esas remeras, punto suspensivo, digamos, ¿no? Lo que vas a hacer con esas remeras. Bueno, no, pero yo trabajo, sí, no lo dudo, pero hay condiciones político-económicas que a vos te permiten vender esa marca, que es cara, en un barrio. Antes solo lo podías hacer en los barrios caros del centro o del norte de Gran Buenos Aires. Entonces, hay un contexto de una política económica volcada en el mercado interno que sostiene a estos empresarios. Entonces, lo que hace es que intermitentemente estos empresarios muestren cierto apoyo al gobierno nacional. Y por último, aunque no es de ahora, viene de hace muchos años, un incremento del rol de los medios de comunicación. ¿Son un actor importante? Lo son, nadie lo duda. ¿En qué son importantes? Son importantes en la colocación de temas en la agenda pública, ¿sí? En el espacio público, en la agenda política, temas que pueden no estar presentes, tapas seguidas de un diario o programas de televisión volcados al tema, puede hacer que ese tema cobre relevancia política, pero de ningún modo un medio de comunicación gana unas elecciones. De eso tenemos que hacernos, ¿no? La idea de que un medio no gana una elección, un medio no hace ganar un candidato. Hagamos el experimento que me pongan a mí en los medios todos los días, van a ver que no me convierto en presidente, por suerte para el país. No gana. Un medio no gana una elección. Coloca temas, puede esmerilar candidatos, puede desgastar a candidatos, puede criticarlos, pero nunca es determinante. ¿Sí? Yo le bajaría un poco el precio, a veces al peso excesivo que le damos al poder de los medios. ¿Sí? Más allá de que a veces hagan cosas que son contradicen el espíritu democrático, digamos, ¿no? Y no sean fieles a su propio trabajo, que es informar, ¿no? Y puedan tergiversar información, abiertamente mentir, ¿no? Que lo hacen algunos medios como política, pero eso la verdad que tiene patas cortas, ¿eh? Tiene patas cortas en su capacidad de incidencia. Pueden hacer mal, pueden alterar, pero no logran construir una agenda definida en lo político. Creo que nos sobran los casos. Todos estamos pensando ahora, ¿no? Casos que, bueno, nos da un ejemplo de que en realidad los medios sirven para que un candidato sea conocido. Pero si el candidato quiere ganar,
tiene que caminar al territorio. No hay alternativa. Sin política territorial, los resultados electorales que se nos van dando en alguna provincia enseñan muy claramente que una cosa es que te conozcan y otra es que opten por vos, ¿no? Es distinto. Bien, otro actor importante dentro del sistema político, nosotros decimos el sistema de partidos son los partidos políticos, que son los que se presentan en elecciones. Cuando hablamos del sistema político, en general tiende a hablarse también solamente de los partidos, pero existen estos actores que tienen una incidencia directa en tanto inciden en las políticas públicas. Los sindicatos, las cámaras empresarias, los medios de comunicación y ahora nombramos los movimientos sociales. ¿Sí? Movimientos que pueden ser temáticos, que pueden defender una determinada causa o demandar por algún tema, el tema género. Tuvimos una impresionante marcha en contra de la violencia contra la mujer. Bueno, veremos qué impacto tiene eso efectivamente en la agenda, en todo sentido. Por lo pronto hace que el tema esté presente, no es para nada poco. Las dimensiones de la marcha fueron realmente notables. Bueno, habrá que ver cómo eso ahora se traduce en políticas, cómo los actores siguen incidiendo, digamos, ¿no? Porque la política en eso no se parece en nada al mercado. Yo el mercado quiero comprar algo, ¿qué hago? Consigo el dinero, voy al lugar punto de venta, pongo el dinero en el mostrador, me llevo mi mercancía. La política no funciona así. Yo no voy un día al Congreso y le digo, señor diputado, ¿me consigue una ley para trasplante capilar gratuito, por ejemplo? Pero no voy a pagar la plata que sale. No, y tengo que ir una vez, 2 veces, 10, ir a los medios, conseguir otros a todos los calvos que nos sonamos. No, tengo que hacer otro movimiento. Eso la política no se parece en nada al mercado. Cuando algún tipo muy simplemente dice, bueno, la política es como el mercado. No, en absoluto se parece en eso. La política, ¿por qué? Porque para que yo consiga que el Estado responda a una demanda, implica que el Estado afecte intereses de otros, como decía muy bien recién Nerio. Afecte el presupuesto nacional, provincial o municipal. Cualquier política pública es un porcentaje del presupuesto que manejan los gobiernos. ¿Sí? Y eso me pongo del lado del gobernante y entonces cuando alguien me viene a reclamar, me gusta. Ahora, yo tengo que sacarle un porcentaje a alguien. ¿Sí? Porque los presupuestos son porcentajes. Es un 100% que se divide esto para educación, salud, seguridad, publicidad, lo que sea. ¿Sí? Bueno, tengo que sacarle a uno de todos esos, aunque sea un 0,2, tengo que sacárselo y destinarlo a esta nueva política pública. Entonces yo tengo que saber que también tengo que pensar en eso. Porque el que capaz que termino afectando a otro que lo necesita también. ¿Sí? Es parte de la lucha política. Está entonces, decíamos, los movimientos sociales más temáticos, que trabajan un tema, y los movimientos sociales que adquieren un gran rol y que ustedes conocerán mucho. Movimientos sociales no hace falta que sea un movimiento que haga marcha, que tenga carteles grandes. Estamos hablando de la acción colectiva de los ciudadanos, un número pequeño puede ser, en el territorio, que tiene que ver con las demandas cotidianas en el territorio. ¿Sí? Argentina tiene una tradición riquísima de organización social territorial que nace ya en el siglo XIX con las sociedades de fomento, juntas vecinales, clubes, centros de asistencia médica, bibliotecas populares. Un fenómeno casi único en el mundo, las bibliotecas populares. Los comités partidarios, unidades básicas. Todo eso es demanda, organización territorial que también articula demandas, que también tiene la capacidad de gestionar demandas en el territorio y ser canales de mediación entre algunos ciudadanos y los gobernantes. Por eso puedo estar o no vinculado a un partido político y por eso viven en la tensión de articulación y tensión con el Estado. Por esto que decíamos de que afecta al presupuesto, porque afecta a políticas, ¿sí? La articulación no es permanente y yo diría que la tensión no es permanente. En algún momento hay acuerdos. Esos acuerdos no son para siempre, vuelve la tensión, vuelve la articulación, ¿sí? Parte del rol político que ustedes conocerán y que si trabajan en alguna organización lo han vivido seguro muchas veces y lo saben explicar mejor que yo. Bien, repasada rápida así de los actores
políticos, sociales, podemos escarbar con mayor particularidad. Pero por lo pronto, ¿qué han tenido que ver en el proyecto nacional? En la idea de generar un proyecto nacional cuya característica y objetivo es el desarrollo y la inclusión de todos, digamos, ¿no? Ese es el destino final. En los 80, el rol, la preocupación central de la política fue, como habíamos dicho, desarmar al partido militar. Que los militares no fuesen más un grupo de decisión en la política nacional. Ese fue el objetivo central que desplazó otros objetivos, como el económico, ¿no? En parte uno explica por qué la década terminó de manera tan terrible. Los 90 y la crisis del 80, cada crisis deja una marca profunda, ¿no? en el sistema social en su conjunto. La crisis económica del 89, ¿no? Que muchos recordamos, el año 89 la inflación del año fue del 3000%, ¿sí? 3000%. Lo que hizo esa inflación fue destruir la agenda democrática que se había forjado durante los 80. En donde la democracia, donde la salida de la dictadura era también ese horizonte de desarrollo inclusivo. Todo eso fue desplazado por una agenda que fue justamente la llamada Agenda del Consenso de Washington, que tuvo que ver con las privatizaciones y con darle la desregulación del mercado, la descentralización, el achicamiento del Estado Nacional en particular, y darle al mercado el rol central de asignador de los recursos. Es decir, cómo se reparten los recursos económicos en una sociedad, se reparten por competencia. Hay competencia. Entonces los mejores se van a llevar más y los peores se van a llevar poco. Hay que ver qué entiende el mercado por mejores y por peores, no lo entiende en un sentido democrático claramente, sino que la competencia ordena eso. Entonces ya el Estado no se mete lo menos posible y deriva en el mercado de eso, con lo cual desarma, ¿no?, la agenda democrática. La crisis del 2001 lo que hace fundamentalmente es destruir esa creencia. O uno puede decir, por la destrucción de esa creencia llega la crisis del 2001. Hay algo que está muy claro en ese momento, ya han pasado unos cuantos años, y es que el mercado no puede garantizar igualdad, ni siquiera equidad. No puede, porque está basado en la ley del más fuerte. Entonces, la crisis del 2001 no trae tras de sí un proyecto claro. No es que hay, a partir de todo ese proceso que se da en Argentina y que se da en el resto de los países de Sudamérica en particular, un proceso de renovación, un proyecto político-económico claro diciendo estas son las medidas que hay que tomar. Lo que está claro es que no se le puede dar la preeminencia al mercado en las decisiones político-económicas. Esa es la claridad que hay. Algunos países van a profundizar más esa decisión, otros van a profundizar menos. En Argentina se tomaron decisiones, algunas de fondo. Por ejemplo, se logró volver a tener el control mayoritario de la extracción de hidrocarburos, que es el caso de la compra de YPF. Se anuló el sistema de jubilación por capitalización individual. Sin la anulación de las AFJP, no tendríamos hoy asignación universal por hijo, no tendríamos hoy plan Procrear, no tendríamos hoy plan Progresar, no tendríamos hoy Conectar Igualdad, aunque los fondos de Conectar Igualdad vienen del Tesoro Nacional, pero los administra el ANSES. Entonces, cuando escuchamos, hacen eso con la plata de los jubilados, ¿qué hacían antes con la plata de los jubilados? Las AFJP. ¿Qué hacían? ¿Repartían chocolate? ¿Qué hacían? La invertían en el mercado financiero. Todo iba al mercado financiero. Compraban títulos públicos, títulos privados, hacían plazos fijos. Sí, uno puede decir que indirectamente invertían en las empresas, en tanto compraban pedacitos de empresa, ¿no? El 5% de esta, el 3% de la otra, el 10% de la otra. En eso, bueno, le aportaron un capital a algunas empresas para que se sostuvieran. Pero no dieron un peso de préstamo. Un peso. Ustedes se acuerdan, ¿no?, de cuando se creó el sistema de AFJP. Digo, algunos se acordarán, algunas se acordarán. Decían, no, ahora con esta masa de dinero los privados van a dar préstamos para hipotecarios. No hicieron una capillita del Gauchito Gil, nada. ¿No? Nada.
porque no es rentable. No te da la renta que te da el mercado financiero, no te la da el mercado productivo, claramente. Y ahí son parte de los temas que nos quedan, como es el sistema bancario argentino, que todavía necesita seguramente más reformas. Entonces, recuperar eso, recuperar el rol del Estado, fue clave para tener iniciativa en muchas áreas. Desarrollo, centralidad del Estado nacional. El Estado nacional comenzó a hacerse cargo de una gran cantidad de políticas. Por ejemplo, en el caso de las políticas sociales, se abandonó cierta política de descentralización para centralizar en pocos programas, pero en manos del Estado nacional, con una articulación con los municipios, como es el plan La Argentina Trabaja, lo que quedó, que después fue el Familias, todo lo que es economía social, marca social, todo lo que depende del Ministerio de Desarrollo, tiene una articulación justamente en el territorio con el municipio, ¿sí? Pero el Estado Nacional financia, el Estado Nacional diseña. Es un tema importante a tener en cuenta. La lógica de la inclusión social, entonces, ¿no? Fortalecimiento de la autonomía de lo político, ¿no? El Estado busca recuperar en todo momento la capacidad de disciplinamiento de los actores sociales, políticos y económicos. No quiere decir que siempre lo logre. ¿Sí? No quiere decir que siempre lo logre. El dólar comenzó a aumentar ayer, el dólar ilegal. Eso es un signo claro de que el mercado hay algo que evidentemente no le está gustando mucho. Pero, ustedes recordarán, el año pasado los actores económicos esperaban una nueva devaluación para el mes de septiembre que no sucedió. Bueno, ese no suceder la devaluación, que afecta enormemente el bolsillo de los trabajadores, no se hizo porque el Estado pudo mantener la autoridad de disciplinamiento sobre los actores económicos. Y esta idea de desarrollo, repito, que no es una idea acabada, que echa mano a ideas viejas, como es démosle plata a la gente que gasta en el mercado interno, ¿no? La AUH es todo dinero que ingresa al mercado interno. En general, la gente que recibe la asignación u otro tipo, se va poco a Punta del Este, digamos, compra pocos dólares al año, ¿no? Lo que hace es gastar en el mercado interno, va al almacén, va al mercado, ¿no? Gasta ahí esa plata, incluso el Estado recupera parte de esa plata porque va a impuestos, de modo que tiene un círculo virtuoso. Un problema grave en Argentina es lo que fugan dinero. Una cantidad importante de dinero, de riqueza que se produce en la Argentina, termina en el exterior, ¿eh? Porque hay una tradición muy antigua en Argentina, de muchas décadas, de fuga de divisas al exterior. Eso es un problema grave para la economía. Imagínense que en una casa producimos un bien, ganancia, obtenemos dinero y después parte de ese dinero desaparece. Pero seguimos trabajando todos los meses y siempre un 10%, no sé, un porcentaje, se va, desaparece, ¿no? Es difícil sostener una economía así. Bueno, algunas cosas ya las dijimos, ¿no? La nueva agenda de desarrollo implicó restablecer los convenios colectivos de trabajo, que era darle fuerza a los sindicatos. Fortalecer, también con subsidios, el Estado Nacional subsidia a empresas que actúan en el mercado local, ¿sí? Seguimos teniendo pendiente un problema de concentración de algunas producción de bienes, ¿sí? En Argentina hay algunos bienes de uso cotidiano que son fabricados por muy pocas empresas, ¿no? El aceite, los lácteos, ¿no? Son 2, 3 empresas, no más, que venden el 80% de lo que se comercializa. El fuerte rol, la presencia que van a tener movimientos y organizaciones sociales en la política, en el aparato del Estado. Muchos movimientos sociales pasan a tener representantes dentro del aparato del Estado, en los ministerios, con una, lo habíamos dicho antes, oposición política atomizada, ¿no? Se rompe en Argentina el bipartidismo, que llegó como pudo hasta el 2001, y de ahí en más no volvió a recuperarse. Veremos qué sucede este año en las elecciones, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Bueno, cosas que hemos ido mechando, ¿no? Generar políticas de inclusión, disciplinar a los actores del mercado, intervenir en la distribución del ingreso, ¿sí? Ahí escucho más de una vez a un periodista decir, bueno, no,
el transporte subsidiado que distorsiona los precios. Se ve que vos ganás bien y no necesitas que te subsidien el colectivo y el tren, ¿no? Porque se ve que para la gente que toma un montón de transporte público todos los días no le parece una distorsión, o en todo caso le parece una distorsión interesante. Bueno, esas cosas que se presentan como, eso sí, ¿no? Los medios logran construir a veces cierta imagen de algunas cosas como naturalizándola. Bueno, no es una distorsión. El Estado Nacional ayuda a las personas, colabora, le da un derecho, que es el derecho a transportar, a viajar, a trabajar, nada menos, poniendo un precio razonable a los ingresos. ¿Sí? Y la capacidad que ha tenido también, que ha recuperado el Estado, que es de imponer agenda, ¿no? La capacidad de imponer agenda de temas de discusión. Y eso es un tema que me parece muy interesante planteando en todo el ciclo electoral que estamos viviendo, cómo en estas elecciones no han aparecido temas nuevos. E incluso el conjunto de los partidos políticos, de sus candidatos, habla de la importancia del rol del Estado. Todos. Incluso algunos que uno jamás hubiera sospechado que hubieran defendido el rol del Estado. Eso es la capacidad que ha tenido el gobierno nacional de imponer una orientación a la agenda, ¿no? Y que ha encontrado eco en la sociedad. Perspectivas. Perspectivas es como una palabra difusa para, por si algo de esto no pasa, uno no mete la pata diciendo, bueno, son posibilidades. Los politólogos, alguien inventó una palabra maravillosa que es escenarios, ¿no? Dice, bueno, puede pasar estas tres cosas, entonces con eso uno zafa de si se equivoca feo. Pero está bien porque la ciencia política no es brujería, digamos, no nos dedicamos a eso. Por un lado, bueno, el gobierno tiene todavía esta complicación que el hecho electoral ha finalmente dilatado, que es el frente externo con los buitres. Claramente los buitres ya están dispuestos a negociar con el próximo gobierno. Claro, tal vez no sea el que ellos esperaban que iba a ser, pero de hecho ya asumen que este gobierno no va a negociar nada faltándole 6 meses de mandato. Y algunos problemas con la economía interna, con los precios, ¿sí? Los precios relativos, hay algunos problemas, efectivamente, hay algunos aumentos mucho más moderados que los que fueron el año pasado, claramente, pero que en algunos elementos de la canasta básica han tenido algunos problemas. Eso fue alimentando, ¿no? en la oposición, y acá fue dio letra a los medios en este sentido, la idea de fin de ciclo, ¿no? De que el kirchnerismo llegaba a diciembre de 2015 derrotado y con una situación de crisis un poco inmanejable. Bueno, eso sí uno puede decir, salvo catástrofe inesperada, que eso no va a pasar, ¿no? Que el gobierno ha logrado contener los problemas en el frente externo. De hecho, el mes pasado salió a vender un bono con una tasa un poco alta, eso es cierto, pero logró colocar 1.200 millones de dólares, si no me equivoco, que van a la reserva del Banco Central. ¿Para qué tenemos reserva en el Banco Central? Porque si hay estampida cambiaria o hay presiones sobre el dólar, el Estado tiene muchos dólares en el Banco Central para vender sin que esto genere incertidumbre. ¿Sí? Tenía 28.000, está llegando a 33.000 millones. Con eso puede estar tranquilo de que si hubiera una escapada del dólar, el banco tiene dólares para vender sin que eso genere una crisis. ¿Sí? Ahora, al no darse esa idea de fin de ciclo, la oposición política queda un poco problematizada en torno a cuál es el discurso si no hay una idea de fin de ciclo, ¿no? Y ante eso aparecen como dos perspectivas. O se genera otra agenda de temas, lo cual quedan muy pocos meses para las elecciones y parece bastante difícil colocar esa agenda de temas específicos y no solamente decir, bueno, queremos cambiar, sino decir qué queremos cambiar, o bien lograr imponerse como nosotros podemos hacer lo mismo que ha hecho este gobierno, pero mejor. Esas son las dos opciones que puede enfrentar la oposición hoy para darle pelea al oficialismo en la contienda electoral a nivel nacional. No pareciera que ninguna de las dos perspectivas se pueden presentar, pero sin duda debería ir por ese lado. Y ya la última. Decía entonces, el Frente para la Victoria logra, en la idea de cambio-continuidad, hoy aparece esta idea de hay más continuidad que cambio,
no solamente a nivel nacional, sino a niveles provinciales. Fíjese, Mendoza es la primera provincia en que el oficialismo es derrotado, pero parecería que va a ser la excepción, que en el resto de las provincias, pasó en Santa Fe, pasó en Río Negro, pasó en Salta, los oficialismos siguen ganando las elecciones. ¿Sí? Es probable que pase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es probable que pase en la mayor parte de las intendencias. Entonces, ¿por qué creer que en Presidencia de Nación va a pasar algo distinto? ¿No? Esa idea. Además, porque el Frente para la Victoria ha logrado mantener un importante nivel de movilización en su militancia, digamos, ¿no? Las imágenes de las dos plazas, la del 1 de marzo, cuando entre el discurso ante el Parlamento, y la del 25 de mayo, dos plazas llenas con la presidenta en discurso, da una imagen de que tiene un respaldo, que no es todo en la sociedad, pero tiene un respaldo político importante. De este modo, entonces, habrá que ver, lo que parece es que hay una imagen de continuidad en términos políticos, ¿no? Cómo se estructura esa vinculación política. Incluso yo diría, me parece que la oposición que quiere alcanzar la presidencia va a tener que hablar más de continuidad que de cambios, digamos que va a continuar con las políticas. Y por otro lado, ver en diciembre, efectivamente, gane quien gane, en qué sentido se da esa continuidad. Digamos, ¿no? Habrá que ver en qué modo quien asuma. Parecería esta semana, incluso las encuestas están hablando de una posible victoria de la fórmula Scioli-Zanini. ¿En qué forma se va a dar esa continuidad? Porque también va a haber agendas nuevas, desafíos nuevos, y hay otra persona sentada en la sesión de Rivadavia, y eso también va a tener sus implicancias. De lo que se puede decir en 45 minutos, un poco algunas ideas que quería dejar. No sé cómo se articula con eso. Bárbaro. Bueno. Dije en 45 minutos como si más tiempo dijera más cosas interesantes y es mentira. Pero bueno, una manera elegante de decir que si tuviera más tiempo. Buenas tardes, Carlos, mi nombre. Primero quería hacer acotar algo de lo que comentaste respecto a la desindicalización que se generó en los 90. Vos mencionaste el desempleo como un elemento fuerte. Y yo me recordaba de esa época que las empresas, a la gente que seguía empleada, aparte de ellas por lo menos, la obligaban en algunos casos a borrarse de los sindicatos, y se usó muy fuertemente el tema de la figura de los fuera de convenio, que creo que hoy sigue vigente en algunas empresas. Y ese fuera de convenio, de alguna manera, implicaba el derecho constitucional que tenemos de poder sindicalizarnos, ¿no? En ese momento era una manera de prohibirlo. Eso como un comentario. Y una duda que me queda, por lo menos lo que entendí respecto a hiciste como una separación entre mercado y política, y bueno, creo que no estoy totalmente de acuerdo respecto a que me parece que los actores económicos que participan del mercado, que en general son los que forman el mercado, son actores políticos. Entonces, por ejemplo, el Banco Nación es un actor económico que participa en el mercado, el Banco Central es un actor económico que participa en el mercado, con lo cual esa separación así yo no la veo así como si fuera tan tajante, sino que el mercado genera políticas y bueno, depende de quiénes son los que dominen la definición de esas políticas, van a apuntar hacia un lugar o hacia el beneficio de la mayoría o no. Bueno, esa separación no la veo tan clara. No, bueno, gracias. Sí, tal cual lo del sindicalismo, claro. Incluso si uno quería ascender en las empresas, yo trabajaba en una empresa privada, en buena parte de los 90 no me interesaba, pero si quería ascender no tenía que estar afiliado al sindicato, ¿no? Eso era muy claro. Respecto de lo que, a ver si me explico mejor, lo que yo quería decir en particular era que la decisión de cuánto vale un bien, ¿no? O un servicio, puede estar definido por lo que se ofrece, por el libre juego de la oferta y la demanda, o puede estar definido porque el Estado dice que ese bien es un derecho y que debe estar
con niveles de acceso para todos. Entonces, yo recuerdo, uno puede decir, durante la década del 90 no hubo inflación, pero los servicios públicos aumentaban 2 veces al año. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Los servicios públicos domiciliarios, el transporte, tenían 2 aumentos al año. Bueno, el gobierno definió que durante buena parte de estos años, y en algunos lugares hasta ahora, esos servicios públicos tenían un subsidio. Entonces las empresas no podían aumentar, es cierto que eran compensadas con subsidios públicos, pero digo, lo que los economistas llaman distorsión de los precios es esa intervención del Estado como actor definiendo el valor de esos precios y autorizando o no los aumentos. A eso. Desde luego los actores económicos son actores políticos, pero en particular lo que sucede cuando el Estado interviene es que el valor de los bienes y servicios no está determinado por la oferta y la demanda exclusivamente, sino por la intervención del Estado que le pone un precio a las cosas, en ese sentido. Desde luego siguen siendo actores políticos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina y un poquito hablando del tema de los sindicatos me hizo acordar a algo que yo viví desde chica. Mi viejo laburaba en lo que era SEGUA y tengo muy presente, él era delegado gremial, esto de lo de fuera de convenio, y yo era chica y escuchaba esa palabra y no sabía lo que significaba. Después con el tiempo lo pude aprender y bueno, después vino en la época del neoliberalismo el famoso retiro voluntario. De hecho, el sindicato de Luz y Fuerza sigue con convenios aparte. Ellos reciben todavía 2 aumentos anuales fuera de lo que es otro sindicato u otro gremio. No sé si esto es así, si me puede corregir. Gracias. Sí, ahí tiene que haber alguien que sea experto en temas sindicales, pero lo que sí sucede, vieron que en el primer semestre del año, primer cuatrimestre en general se tiene, pero a veces llega el semestre, se fija el aumento salarial, ¿no? El convenio, que dice, bueno, que no sobrepase, ¿no? Se discutía el 25, el 26, el 27, por ahí. En algunos sindicatos, como las empresas tienen buenos réditos, buenas ganancias, lo que hacen son aumentos, los llaman aumentos fuera de convenio, o bono. Entonces, el sindicato arregla el 26, pero después consigue un bono que se le dan en septiembre y en diciembre. Pero bueno, también es un problema porque distorsiona un poco la idea de que el convenio sea en blanco y a veces esos aumentos son en negro, digamos, no son remunerativos. Pero eso sigue existiendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel. Yo algo que es algo que es constante, que uno puede llegar a observar, y quiero saber si está bien fundamentado esta visión que tengo a partir del gobierno nacional, de que a veces se malinterpretan algunas negociaciones que tiene el gobierno nacional con agentes exteriores económicos poderosos, y eso se lo ve como una especie de algunos incluso militantes del mismo partido lo ven mal, que que algunas cosas que se dicen después no se hagan. Pero esas negociaciones sirven para amortiguar y no ser tan confrontativo a la hora de tomar una medida para el bien del interés nacional y de esta manera evitar una represalia de intereses exteriores y exteriores que puedan afectarnos de manera interna. No sé si está bien, es algo que veo porque es algo que a veces quisiera poder fundamentar de esta manera. No sé si me expliqué bien. Sí, claro. Que uno hable de la primacía de la política, ¿no? Digamos que cree que quien tiene que tomar las decisiones es el poder representativo, que es el único. Lo único que votamos son diputados, intendentes, gobernadores, presidentes, senadores, concejales, nada más. No votamos jefes de empresa, no, todo lo demás no se vota. Lo único que votamos es ese. El único poder representativo es ese. Uno cree que debería ser el poder que tome todas las decisiones, porque es el único que tiene mandato popular, al fin de cuentas. No votamos profesores de la universidad, no votamos un montón de cosas. Lo que es incorrecto es creer que ese es el poder que tiene legitimidad, pero es incorrecto creer que es el único actor con poder en el espacio público. No es el único actor que tiene capacidad de poder. Una vez en los diarios se dice, bueno, no, porque los amigos del poder. ¿Y qué es el poder? ¿Quiénes son el poder? ¿Quién es? He-Man. No es uno que tiene el poder, ¿no? y lo tiene escondido en la mochila. El poder es una relación. El poder es una relación. El poder no lo tiene nadie. No es una cosa que se pueda tener.
El poder nace de una relación. La sociedad es un conjunto de relaciones sociales, políticas, económicas, ideológicas, culturales, religiosas. Todas esas relaciones están atravesadas por relaciones de poder. Entonces, esas relaciones, si yo hay una empresa que tiene un capital de 3.000 millones de dólares, de 1.500 millones de dólares, ¿cómo voy a creer que esa empresa no tiene cuotas de poder? ¿Cómo voy a creer que esa empresa es simplemente un actor que le voy a decir, no, mira, vendé tu bien a este precio porque la gente, baja tu tasa de ganancia, bájale un 3% porque la gente necesita? Eso es creer que el país es un campamento hippie. No es eso, no es jardín infante. Los actores, cuando discutimos eso, cuando discutimos el tema, a quien se le ocurriera el tema, yo vuelvo sobre la plata de los jubilados. El otro día Bocio decía, hace 6 años que se anuló el sistema de capitalización privada. 50.000 millones de pesos dejaron de llevarse las AFJP en comisiones, no en plata que invertían, en comisiones, 50.000 millones de pesos. Yo no sé, yo no tengo esa plata hoy encima, otro día siempre no la tengo. Si a ustedes les sacan 50.000 millones de pesos, ¿se van a quedar en su casa tranquilos? No se van a quedar tranquilos. Entonces, esos actores de poder existen, están ahí, y como tal, lo peor que se puede hacer es creer que no existan. Entonces yo no puedo hacer maniobras locas, para decirlo en términos poco ortodoxos ni académicos. El presidente de la Nación no puede salir a decir, no, vamos a ir a los empresarios, vamos a agarrar y obligarlos. Si no podés hacerlo. ¿En qué país? ¿En qué país creen ustedes que un gobierno hace eso con los empresarios? En ninguno. Lo cual no quita que vos construyas poder para disciplinar a esos empresarios. Para decirles, miren, ustedes bajen la tasa de ganancia en este aspecto, porque si no, yo movilizo a la sociedad. Entonces, yo sí puedo hacer algunas cosas. Entre nada y todo está la política. Eso es lo que me sirve la política. Para yo poder ir regulando en qué momento yo puedo actuar sobre esos actores y en qué momento yo puedo generar un mal peor a la sociedad. O sea, se puede hacer cualquier cosa, se puede ser cualquier cosa menos ingenuo y creer que las acciones no tienen consecuencias. Un presidente no puede actuar irresponsablemente respecto de esto. Como tampoco puede sentarse y decir a los empresarios, generen riqueza que un día van a derramar. Porque ya pasamos por eso y no derraman nunca, ¿no? Entonces, perdóname, lo tengo ahí, porque hago que corto y sigo. Pero me parece muy, muy, muy interesante tu planteo porque no podemos ser ingenuos con las relaciones de poder que hay en la sociedad. No podemos ser ingenuos, porque tienen un peso. Hay que sopesar, hay que evaluar. A veces sobrevaluamos el poder. Por ejemplo, la ley de medios. Parecía que era imposible aplicar y sancionar esa ley. Ahora, nos damos cuenta que aplicarla no es tan fácil. Hoy tiene un caso clarísimo. Hay una ley de adecuación de los medios de comunicación audiovisuales. ¿Por qué no se cumple? Porque siguen teniendo resortes de poder. ¿Dónde, por ejemplo? En el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder extremadamente conservador y que en general ha estado del lado del capital para defender, porque aparte el Código Civil lo que dice es eso, propiedad privada, ¿no? Entonces, jueces dispuestos a firmar cautelares para trabar en la aplicación de una ley parece que sobran. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? No. Hago política para ver cómo puedo cambiar eso. Sí, me parece que es eso, que parece simple, que luego no lo es, pero que sí hay herramientas para poder hacerlo. Ahora sí. Buenas noches. Mi nombre es Margarita y quería hacerle una pregunta. Este gobierno se retira con una imagen política social bastante importante, con todos los procesos que se han venido llevando durante estos años de gobierno. ¿Qué sería lo que pasaría si el próximo gobierno trata de modificar todas estas políticas? ¿Cómo enfrentarían o llevarían ellos el proceso del país? Porque hay candidatos que dicen que se sacaría la asignación universal y que hay algunas políticas sociales que se han implementado que no están a favor. Y como hoy usted decía, que lo que pasaría, no están muy de acuerdo dentro de su imagen política, ¿no?, de seguir un proyecto o apostar a que este proyecto siga creciendo, sino a cambiar ese tipo de políticas. ¿Cuáles serían las consecuencias que llevaría al país? A mí me parece que la posibilidad de grandes cambios
es muy menguada, es muy limitada. No creo que, o sea, si ustedes asumen la presidencia de la Nación y encuentran que una parte importante de la población está de acuerdo con las políticas, ustedes las cambian. Digo, el gobierno, dicen los teóricos, gobernar tiende al centro. Así que uno, si era más de derecha, se vuelve un poco al centro, y si era más de izquierda, se vuelve un poco al centro. Porque gobernar implica gobernar para todos, ¿no? Y más o menos mantener conforme al conjunto de la sociedad, eso llamamos gobernabilidad. Entonces, no veo un escenario de posibilidad de que un gobierno llegue, supongamos que gana Mauricio Macri la presidencia, y el 11 de diciembre comience a implementar cambios en torno de su discurso ideológico. Hay cuestiones materiales que no son fáciles de cambiar inmediatamente. Lo que sí puede suceder es que vos no cambies la asignación por hijo, no la quites, pero no la vuelvas a aumentar, por ejemplo. Hay que estar atento con todo. Vos digas, no, bueno, el subsidio es una distorsión, las empresas no están invirtiendo, tenemos problemas de energía, los tenemos efectivamente, hay cortes de luz estos días, el problema existe. Entonces vos digamos, el problema es porque la tarifa está muy barata. Subamos 40% las tarifas de servicios. Entonces, difícilmente una opción política contraria desarme todo, pero sí empiece lentamente a instalar qué tipo de relación vamos a tener con nuestros países vecinos, qué relación vamos a tener con los Estados Unidos. Esos planteos, me parece hoy uno escucha incluso a todos los candidatos presidenciales decir, salvo digamos el trotskismo, qué sé yo, pero digo, tanto Macri como Massa, como Stolbizer, plantear un escenario más moderado, ¿no? Y en todo caso volcarse sobre un viejísimo, diría, artilugio para evitar otra discusión que es la corrupción. Este gobierno es corrupto, nosotros no, nosotros vamos a gobernar mejor. Eso es evitar la discusión política, justamente. Entonces tomo el atajo de la corrupción, digo que yo soy honesto, ellos no, ese es el problema, yo voy a gobernar mejor. Eso es no querer discutir de política, así nomás. Aunque ustedes me dicen, no hay ningún caso de corrupción, puede ser que se investigue, que haya, me parece perfecto que se investigue, necesario, imprescindible que se haga, pero quienes más alimentan eso es porque evitan la discusión política. Una más y como usted diga. Hola, buenas noches. Mi nombre es Griselda. Con respecto a lo de la ley de... Medios. No, de la asignación universal, creo que yo hoy escuché, o hace días, de que la presidenta la va a hacer ley, para que no la puedan... No, va a ser ley el aumento. El aumento, bueno, para que no lo puedan sacar. Y la pregunta mía lleva a el impuesto a las ganancias. Porque tuve un debate y no supe cómo salir, o sea, la solución mía fue, yo si gano más y tengo que dar al Estado para contribuir, lo hago. Y una persona me dijo, no, ¿por qué nos tocan el sueldo? De nuestro sueldo no nos tendrían que sacar nada. Y yo pienso que, bueno, hay que dividir la torta, ¿no? No todos se tienen que llevar mucho y los de abajo nada. Entonces quiero tratar de entender eso para tratar de explicarlo bien. Gracias por la confianza, que yo te voy a ayudar con eso. A ver, hay como varios elementos. Por un lado, el impuesto a las ganancias es un impuesto a nivel mundial. Todos los países desarrollados tienen impuestos sobre los salarios. No es un invento argentino, no es el dulce de leche. En Estados Unidos, todos los asalariados pagan una tasa de impuesto, a veces mensual, a veces anual, muy alta sobre sus salarios. ¿Qué podemos decir respecto del caso particular que nos toca argentino? Primero que el impuesto a las ganancias implica a un porcentaje pequeño de los asalariados. ¿Sí? Son los que ganan más de 20.000 pesos. Es un porcentaje pequeño de los asalariados. Yo no me acuerdo ahora del porcentaje, podés buscar. El 10%, más o menos el 10%. Estamos hablando de una porción pequeña de los asalariados formales. De vuelta, recordemos, del 100% de los trabajadores, el 33% está fuera de lo que es el empleo formal. Cobra en un sobre. Empleos peones rurales, trabajadores de casa particular, construcción, textiles, son donde más hay evasión impositiva.
¿Sería necesario, por ejemplo, el impuesto a las ganancias si el 100% de los trabajadores trabajara en blanco? Probablemente no. Bueno, entonces hay un problema de distorsión, que es los empresarios que no quieren pagar impuestos. Algunos de esos empresarios son el vecino de la vuelta que tiene una persona trabajando en su casa todos los días 8 horas y le paga en negro. ¿Pero cómo voy a pagar yo impuestos? Bueno, limpia vos tu casa. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos querés que te la limpie otro? Pagale la carga social. ¿No? Porque digo, para mandar a pagar siempre somos buenos otros, ¿no? Pero nosotros, para ver la billetera. Me parece que entender que es un porcentaje, el 10% de los que cobran, con lo cual si tomamos el 100% de los trabajadores es menor todavía, porque sumamos al 33% que está fuera. Que es un impuesto extendido en casi todos los países del mundo y que afecta a salarios que son altos, no puedo decir, pero el promedio de los salarios argentinos. La defensa de la situación es complicada. Pero si yo tuviera que salir a la lucha de parte del sindicalismo, pensaría más en ese 33%, en el 6,9% de desempleo, que en ese 10%. Digamos, uno mira el panorama de la población económicamente activa y el problema más grave lo tienen el 6,7% que no tiene trabajo y el 33% que trabaja en negro. En tercer lugar está el debate de quienes pagan ganancias. Me parece bastante claro. En ningún sentido es una confiscación. Y ahí aparece claramente el tema de vuelta de la corrupción. Yo pago impuestos para que se roben la plata. Como una argumentación muy débil, digamos, ¿no? Muy débil. Pero si no, claro, y todos nos indignamos y ponemos cara de Nelson Castro, qué sé yo. Bueno, la verdad es que no funciona así, ¿no? Digamos, porque, por otro lado, ¿qué discusión aparece? Conjuntamente con esta, pegadita a esta. No ves que el Estado está subvencionando a todos los pobres, que le da plata. Bueno, pero ponete de acuerdo. O hay muchos pobres, no hay muchos pobres, o el Estado le da, o el Estado se roba la plata, o el Estado se la da a los pobres. Todo al mismo tiempo no se puede hacer, ¿no? No se puede. No puede ser que se roben todo el dinero y gasten un montón en la asignación por hijo. O se lo roban o lo dan. Las dos cosas al mismo tiempo no existen, ¿no? Digamos, en política todo es discutible, ¿sí? Esto no es una secta. Todo es discutible y todo es mejorable. No tengo ninguna duda. Que la asignación por hijo se pueda hacer mejor, que el impuesto a las ganancias se puede recaudar mejor. Yo no discuto nada. Pero seamos consistentes con las discusiones. Y agregaría otro punto más. La presión fiscal es fuerte a nivel nacional. ¿Es fuerte a nivel provincial? ¿Ustedes saben cuánto está el impuesto a la tierra, al campo en las provincias? El impuesto a la tierra lo cobran las provincias. ¿Está a un nivel muy alto en la Argentina? No. Entonces cuando esa gente dice, mira, vos no habrás ido a marchar a favor de la 120, en contra de la 125, ¿no? No te digo, porque esa gente sigue pagando de inmobiliario de sus campos lo mismo que hace 30 años. Fíjate, capaz que fuiste a marchar con alguien que te está... ¿Sí? Tengo una tos. ¿No? Entonces digo, discutamos toda la matriz impositiva. El conjunto, y no solamente el aspecto central que me toca a mí. Que desde luego a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Ahí contento, ¿no? Pero discutamos el conjunto. Y parte de ese conjunto es que los impuestos provinciales a la tierra están muy retrasados. Pero muy retrasados. Entonces capaz que porcentualmente, de acuerdo a esos ingresos, ustedes están pagando un impuesto muy alto a nivel inmobiliario respecto de lo que paga la gente que tiene 1.000 hectáreas. 5.000 hectáreas. ¿Sí? No estoy hablando del que tiene 400 hectáreas, que vive en su trabajo. Estoy hablando de qué? De los grandes tenedores de tierra. Entonces digo, la discusión nunca es una cosa en política, una cosa particular ahí aislada. Está contextualizada, está enganchada con otra, está vinculado a otros temas. Algo más que quería agregar respecto a lo que estabas diciendo, respecto al impuesto a las ganancias. La base tributaria, digamos, así a grandes proporciones, hay dos tipos de impuestos, los progresivos y los regresivos. Los regresivos son aquellos que pagamos todos proporcionalmente igual. El IVA es uno de los más claros, ¿no? Todo lo que vamos a comprar, si pagamos el 21%, así gane 1 millón de pesos o gane 100.000 pesos o 10.000 pesos. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Quiere decir que cuanto más ganan, proporcionalmente se paga más. ¿Qué pasaría si elimináramos el impuesto a las ganancias? Quiere decir que a nivel general la recaudación sería más regresiva. Por eso no es una buena política eliminar el impuesto a la ganancia.
Eso digamos, es uno de los argumentos importantes. Y este gobierno justamente lo que fue haciendo, porque la recaudación tributaria era bastante regresiva, y este gobierno lo que fue haciendo fue modificando eso y poniendo impuestos más progresivos que regresivos. O sea que me parece que esa política justamente es negativa. Excelente argumentación, claro, excelente argumentación. Bien. Ya estamos, Sergio. Te cedo la palabra para que hagas un cierre y nos vamos a seguir con los talleres. La verdad que uno siempre se entusiasma y se engancha con estos temas, por suerte. Agradecerles a ustedes la presencia, a ustedes la invitación. La verdad que uno siempre lo pasa bien en estos espacios de articulación. Y la verdad que saludar cualquier iniciativa que tenga que ver con que reflexionemos, discutamos y debatamos juntos. Y bueno, expreso mi repudio a que no haya choripanes hoy, pero bueno, fueron las condiciones que se presentaron. Muchas gracias a todos.